Continuamos entonces, estamos en el modelo de sustitución de importaciones, ya vimos el modelo agroexportador y en el modelo de sustitución de importaciones lo dividimos en tres etapas, ¿sí? Podríamos dividirlo de otras maneras, pero bueno, hay que, digamos, en una sistematización tenemos que entrar de alguna forma posible. Entonces vamos a adentrarnos en la etapa que va desde la crisis del 30, desde el golpe de Estado de 1930, que le hace Uriburu a Irigoyen en septiembre de 1930, hasta la llegada de Perón al poder. Ahora, fíjense, ¿no? Estas tres etapas de sustitución de importaciones como el modelo agroexportador, tenemos, acuérdense, un Estado muy presente, ¿no? Vamos a ver esa diferencia cuando saltemos a la parte de ortodoxia liberal. Bueno, en esta etapa de sustitución de importaciones tenemos el golpe de Estado de Uriburu y Irigoyen, septiembre de 1930, la llamada década infame, digamos, con digamos, sufragios que eran tocados, ¿no? Y bueno, en esta época, lo que tenemos en 1928, lo empezamos un par de años antes, se dan una serie de congresos que empiezan a marcar de alguna manera las líneas de pensamiento, o sea, son a partir de los congresos, primero sudamericanos, este se hace en Bariloche, después la primera conferencia nacional, después aparece el primer congreso nacional unos años más tarde, empiezan a bajarse líneas de pensamiento en lo que respecta a la actividad turística. Bueno, se crea la federación, Aeroposta fue una línea aérea y que tuvo un piloto que fue muy famoso, que se llamaba Antoine de Saint-Exupéry, que fue el que hizo El Principito, francés, que estuvo volando en la Patagonia Argentina muchos años. En 1932 casi este es el hito. Esto no pretende nunca ser exhaustivo cuando presentamos estas filminas, digamos, en cada periodo, sino que solamente plantear algunos hitos como para tener alguna relación temporal, tan solo eso. Y acá sí, digamos, esta política nacional expresada a partir de una ley, que es la Ley Nacional de Vialidad, es una especie de antes y un después porque marca fuertemente el tema de caminos en Argentina, que ya se venían planteando y que Touring Club y Automóvil Club presionan muy fuertemente para que se genere una ley con fondos y saber de dónde van a venir los fondos para poder hacer mayor cantidad de caminos. En el 34 se hace la Ruta 2 y en el 32 a Mar del Plata, y en el 38 el asfalto. En el 34 se crea la Dirección Nacional de Parques, ¿sí? De Parques Nacionales. Aparece la ley anual para los empleados de industria y comercio, la licencia, perdón, anual, donde por lo cual empiezan a tener disponibilidad de tiempo anual en función de poder ser utilizados para vacaciones. Acá Manuel Fresco y Amadeo Sabatini, que aparecían en el video de Canal Encuentro, gobernadores de Buenos Aires y de Córdoba, y con líneas políticas bien distintas, pero con algunos puntos en común. La creación del Yago Yago, la construcción del Yago Yago por parte del Estado, ¿sí? El Estado construyendo hoteles. En 1941, Consejo Nacional de Turismo, Dirección Nacional de Turismo en el 42, el primer Congreso Nacional de Turismo y golpe militar en el 43, que sube Farrell y que es su ministro de Trabajo, secretario de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no existía, fue Perón, y que fue generando a partir de ahí su ascenso al poder para llegar en el 45. Así que nos metemos en
dentro de este momento que fue, digamos, un momento donde el turismo, un periodo histórico donde el turismo creció muchísimo en Argentina. Capanegra nos dice, el turismo comienza a configurarse como política pública paralelamente con la crisis del modelo agroexportador y el quiebre en la mentalidad colectiva del consenso liberal. Desde los años de la década del 20, el turismo es impulsado dentro del país como recreación masiva por medios de comunicación como crítica, y el Estado le asignó una función civilizadora de doble vía: desprovincializar a los habitantes del interior para borrar los rastros de regionalismos y argentinizar a los porteños. Este doble movimiento tenía como fin montar y consolidar una identidad nacional de neto corte moral. Esto que plantea Capanegra acá es muy interesante porque se le empiezan a dar funciones al turismo, se empieza a pensar en el turismo con ciertas funciones que, digamos, son más difíciles de ver en la actualidad, digamos, ¿no? O sea, esto del poder, digamos, lograr que el habitante, los distintos habitantes, estamos hablando de una Argentina que estaba, digamos, todavía buscando consolidarse, en búsqueda de una identidad, y el turismo juega muy fuertemente en función de generar esa identidad en cualquier país, digamos, ¿no? Argentina, con las características territoriales y las extensiones que tiene, ni hablar, ¿no? La ruta directa a Mar del Plata parecía responder más fielmente a las expectativas del imaginario del camino que se había construido en la Argentina desde fines de los años 20. Tenía un alto potencial simbólico. Era una obra rica en atractivos visuales y servía como apoyo a los discursos sobre la voluntad de desarrollo económico y la prosperidad nacional y la democratización del acceso al descanso. La ruta sostenía la dirección de vialidad, permitiría que ciudadanos de todas las clases sociales hallen en el mar el descanso indispensable. El camino era una muestra de voluntad del Estado de brindar los medios no solo para el trabajo, sino también para el esparcimiento. Acá, digamos, también ver cómo se iban construyendo los valores alrededor de la actividad turística, ¿no? Y acá Sebrelli nos plantea algo bastante interesante. La importancia de automotores exigía la construcción de caminos, pero para ello había que romper el monopolio del ferrocarril, es decir, de los intereses británicos. Por eso, la política caminera está indisolublemente unida a la introducción del capitalismo norteamericano en la década del 30, y la competencia entre la industria automotriz y los ferrocarriles no hace sino manifestar las luchas interimperialistas entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Claro está que la construcción de caminos no solo interesaba al capitalismo norteamericano, sino también a las fuerzas progresistas del país. Y esto lo plantea Sebrelli en el libro Mar del Plata, El ocio represivo. Sebrelli es un pensador, sigue actual, sigue vivo, tiene ya sus años. Particularmente no concuerdo demasiado con las ideas de Sebrelli, pero es un provocador en líneas generales, pero el libro si no lo leyeron, es Mar del Plata, El ocio represivo. Habla un poco de la historia de Mar del Plata y está interesante, se expresa una Mar del Plata bastante interesante Sebrelli en ese libro. Seguimos. Inicialmente considerado un asunto de la esfera privada que involucra solo a sectores privilegiados, a partir de la Primera Guerra Mundial, el turismo fue creciendo pensado como un asunto público y aún más como un objeto de política pública. Alrededor de estas concepciones y en vinculación con las experiencias internacionales de Organización Estatal del Turismo, se fortaleció la demanda pública de centralización de la política turística en una repartición estatal, nacional con amplias potestades.
La Dirección de Parques Nacionales, creada a fines de 1934, fue el primer ensayo de política turística nacional sistemático, aunque aplicado en una jurisdicción circunscripta a lo geográfico y a la vez extensa en su capacidad regulatoria, procurando extender geográfica y socialmente algunos de los elementos puestos en juego en esta primera política. Los gobiernos siguientes procurarían, en el 38, en el 42 y en el 45, construir un organismo estatal que centralizara la política turística. De todos estos ensayos, el más exitoso de los cuales fue el de la Administración General de Parques Nacionales y Turismo, de 1945 a 1950, desmontada por el propio gobierno peronista, implicaron el desarrollo de una cierta mirada técnica y de una política muy activa de organización y gestión del turismo, que no se limitó a la propaganda y la recopilación de información. O sea, fíjense que el primer lugar donde aparece la política turística sistematizada como tal, porque no es que la política turística no estaba antes, o que no estaba antes de 1907, estaba lo que había una política de omisión, los privados hacían, ¿sí? Pero lo primero que aparece es en 1934 con la Dirección de Parques Nacionales. O sea, aparece asociado directamente a cuestiones geográficas, a territorio, a la creación de parques nacionales y a las actividades dentro de parques nacionales, y esto en algunos años hasta se invirtió, de donde parques nacionales pasó a estar como una secretaría dentro, una subsecretaría dentro de la Dirección de Turismo o la Secretaría de Turismo. Y a lo largo de la historia hubo diversas relaciones entre parques nacionales y turismo, ¿no? Que tienen mucho que ver con cuál es la mirada puesta sobre la actividad turística y sobre la mirada de parques nacionales, con una política sobre las áreas naturales que tiende, vamos a suponer, a la no intromisión de las personas sobre esas áreas prístinas. Entonces el turismo es el enemigo. En una política de parques nacionales que pretende abrirse para mostrar esos lugares a la mayor cantidad de gente posible, entonces el turismo es amigo. Entonces esa relación puede tener diversos momentos, y de hecho los ha tenido y los tiene, de acuerdo a las actividades que la actividad turística lleva a esos territorios, digamos, ¿no? Y fíjense que Parques Nacionales estaba dentro de la esfera del Ministerio, y escuchen bien, de Asuntos Agrarios. O sea, el lugar donde empieza a pensarse la actividad turística termina siendo dentro del Ministerio de Asuntos Agrarios. Si yo esto no se lo comentaba ahora o no lo sabía de antemano y les planteo a ustedes dentro del organigrama estatal cuáles son las distintas carteras y distintos ministerios donde el turismo podría llegar a estar, probablemente a ninguno se le ocurra ponerlo dentro del Ministerio de Asuntos Agrarios. ¿Qué quiero reflejar con esto? Las miradas que atravesaron a la actividad turística a lo largo de la historia fueron variando y mucho, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a pensar de acá a futuro cuáles son las variaciones que puede llegar a tener de acuerdo a las miradas que pongamos, ¿no? Entonces, no cerrarnos en miradas, sino todo lo contrario, pensar y aprender de lo que pasó en función de saber que si hay algo que ha sucedido en la actividad turística es que ha tenido un cambio constante, ¿no? Continuamos. La atención de la Dirección de Parques Nacionales se concentró en el Parque Nahuel Huapi, ya que desde la perspectiva de Bustillo era el que ofrecía las mayores posibilidades para el desarrollo turístico, porque podía convertirse en un lugar de veraneo de élite y de turismo deportivo invernal, al estilo de las villas alpinas, capaz de dar lugar a un amplio desarrollo económico. La obra pública tuvo un papel fundamental y la repartición contó con un financiamiento relativamente importante. La construcción del Xiao Xiao se inspiraba en otras experiencias de génesis de una localidad turística,
a partir de la construcción de un gran hotel. Lo que resultaba algo más novedoso, o al menos inédito en el país, era la intervención del Estado en su construcción. Esta se apoyaba en una concepción que iba ganando adeptos a mediados de los años 30 y que otorgaba al Estado la responsabilidad de iniciar o fomentar el desarrollo turístico. Es que se piensa en, a partir de una inversión, digamos, que es la construcción de un hotel, generar una localidad, ¿no? Digamos, donde existía ya el Parque Nacional Nahuel Huapi. Esto, si bien a lo mejor no es que la construcción se hace y la localidad viene después, como podría haber sido el caso de Mar del Sur, donde primero se hace el hotel, o sea, se piensa ciudad o pueblo y hotel casi al mismo tiempo, pero en el caso de Mar del Plata, digamos, el Bristol Hotel le da un tremendo impulso a una Mar del Plata que había nacido como saladero y que se reconvierte a la actividad turística y que su gran impulso y crecimiento se dio a partir de la actividad turística, y donde el Bristol Hotel en esos primeros años jugó un papel fundamental para que eso sucediera, digamos, ¿no? Entonces, esas primeras construcciones que primero estaban en manos de privados, en el caso del Bristol Hotel, era una sociedad que se había conformado con capitales de distintas personalidades de Buenos Aires y que hicieron varios hoteles, entre ellos el Bristol. Y en el caso del hotel de Mar del Sur, era el Banco Constructor de La Plata el que aportaba los capitales y el dueño de la tierra, que era la familia Otamendi, en ese momento, en el caso del Mar del Sur, el que aportaba las tierras. Pero esto sucedía y se pensaba en una Argentina que había que habitar como el turismo, como una posibilidad de llevar civilización, casi en los términos sargentinos de civilización o barbarie, ocupar esas tierras despobladas a partir de distintas actividades. El turismo era una y que jugó, vamos a ver en años más tarde, algunos roles y papeles más que importantes. Continuamos. Seguimos en el tema de sustitución de importaciones. Respecto a las urbanizaciones del Parque Nacional Nahuel Huapi, las villas debían promover el desarrollo económico, dinamizando el turismo en todo el parque y a la vez convertirse en poblaciones base que permitieran reafirmar la soberanía argentina en áreas fronterizas consideradas peligrosamente vacías o pobladas por población inadecuada. A las versiones más militarizadas del control de la frontera, Bustillo oponía así su proyecto de colonización turística. Acá tenemos Bustillo, dos hermanos, creo que en el video de Canal Encuentro queda reflejado, uno trabajando dentro del Estado y el otro arquitecto haciendo las arquitecturas como el Yao Yao, haciendo construcciones, o el hotel provincial, el complejo Rambla Casino, donde está el hotel provincial en Mar del Plata, el Banco Nación en Buenos Aires y otras obras de importancia que hizo el Bustillo arquitecto, hermanos de este Bustillo, ¿no? En el plano simbólico, la región fue construida como lugar turístico para la élite a partir de su identificación con lugares comparables y prestigiosos. La región de los lagos se convirtió en el discurso y en su arquitectura en la Suiza argentina. La propaganda contribuía asimismo a la patrimonialización de los parques y la Dirección Nacional de Parques procuró difundir sus imágenes en las escuelas a través de pósters, postales y concursos de trabajos estudiantiles y docentes. Tenía finalmente una función importante en la lucha de Bustillos por obtener recursos para su gestión, ya que la fama de los parques legitimaba la política de esta repartición. El Bustillo era el director de Parques Nacionales, ¿no? Y esto, yo creo que debe haber todavía escuelas donde, esto pasó hace muchos años, pero debe haber escuelas donde hay pósters de parques nacionales, de los paisajes
de parques nacionales. Hasta hace no tantos años eran unas cuantas las escuelas que todavía lo tenían. No sé si quedará alguna, digamos, ¿no? Pero era algo bastante común encontrar en las escuelas, en las aulas o en las aulas, en los lugares comunes, este tipo de imágenes. En la década infame, el turismo se entendió como factor de cultura y progreso y como una actividad de significativo porvenir, cuyos modelos a imitar eran Suiza, Francia e Italia en cuanto a su organización. Es así que entre 1930 y el 43, en Argentina, se crean proporcionalmente la mayor cantidad de organismos oficiales específicos del sector y comienzan las primeras prácticas de turismo obrero y social. Asimismo, varios son los congresos que lo posicionan como alternativa de adelanto y mejora para el país. Continuamos. La preocupación por el fomento del turismo a través de la construcción de hoteles, o sea, acá sigue el tema, digamos, del Estado, o Allen pone de manifiesto el tema de la política estatal de la construcción de hoteles para el turismo en general se transforma en política estatal. Acá, digamos, Silvestri, el ensayo de política turística sistemática de la Dirección Nacional de Parques resultó relativamente exitoso. La propaganda sobre los parques multiplicada por la prensa, con la que Bustillos tenía estrechos contactos. O sea, acá los actores, algunos desde el Estado, como era Bustillos, con relación directa sobre los horarios privados y sobre la prensa, se estrechaban lazos fuertemente. Resultó eficaz construyendo la consagración definitiva de esas postales de los lagos y las cataratas como emblema de la nacionalidad. Sucesivamente, las administraciones de Ortiz y Castillo procuraron crear, esto es casi sobre finales de este periodo, procuraron crear un organismo nacional específicamente encargado de la política turística. Se proponían avanzar sobre formas más activas de intervención que incluían el crédito hotelero, la construcción de hoteles y campamentos, la organización de viajes para maestros, empleados y estudiantes, la regulación de los servicios turísticos, etc. Sin embargo, a diferencia del ensayo de la Dirección Nacional de Parques, que suponía la turistificación de lugares previamente seleccionados como bellezas, de acuerdo a los criterios estéticos canónicos, y su similitud con paisajes ya consagrados desde el punto de vista turístico, tipo los lagos con Suiza, estas políticas partían de la premisa que casi cualquier cosa podía convertirse en un atractivo turístico si el Estado invertía en hoteles, caminos, propaganda. Se planteaban como destinados a atender y posibilitar un turismo nacional, no solo de élite, sino también de sectores medios y medios bajos, ávidos de conocer el país. Fíjense en este planteo parece que hubieran leído a Urri cuando Urri todavía era pibe y no sé si pensaba escribir algo, digamos, ¿no? Primero se plantea, digamos, cuáles son los paisajes consagrados, y a esos paisajes consagrados vamos y creamos la Biarritz Argentina, Mar del Plata, creamos la Suiza Argentina, Bariloche, ¿no? Ahora este planteo ya es, podemos convertir en turístico cualquier lugar si tan solo, Urri diría, posamos la mirada sobre él, ponemos en valor, ponemos en vidriera, ponemos en pantalla, en términos de Mantero, el atractivo o lo que consideramos como atractivo, y si invertimos lo suficiente. Presumiblemente, mientras los hábitos turísticos y los ideales de descanso cambiaban para satisfacer la modernidad del nuevo tiempo, habilitando en la playa bonaerense un nuevo paisaje turístico, el discurso político sobre el turismo parece haber quedado atrapado en su potencial civilizador, agente de riqueza y medio de conocimiento y exaltación de las tradiciones nacionales, nos resalta Perler. Y Cabrera, siguiendo, digamos, en concordancia con lo que nos planteaba Capanegra, en Argentina, el mundo del trabajo presentó una paulatina consolidación de derechos laborales, o sea, a partir de la legislación laboral se presentan oportunidades que acá plantea Cabrera, como la limitación del tiempo de trabajo diario y semanal, los días de descanso y finalmente el descanso anual pago
las vacaciones, que son las que posibilitan la recreación y la actividad turística. Continuando, y ya última filmina de este periodo, la hotelería privada adquiere para los años 30 un importante desarrollo en los centros turísticos más frecuentados del país, como son Sierras de Córdoba o Mar del Plata. Por ejemplo, en la temporada 34-35 hay en Mar del Plata 109 hoteles, pero para 1942 el número de hoteles de la misma ciudad ascendía a 316. De 109 a 316 en 7 años, digamos, ¿no? Para una Mar del Plata que obviamente no es la Mar del Plata actual. El balneario era entonces el lugar con la mayor cantidad de establecimientos, o sea, Mar del Plata, y capacidad locativa del país, superando inclusive a Capital Federal, que en ese momento tenía 240, y casi duplicando a los totales de Sierras de Córdoba, que en realidad Sierras de Córdoba no era Carlos Paz, sino sobre todo Valle de Punilla y Valle de Calamuchita, que son los dos lugares donde se establecían la mayoría de los hoteles. Continuamos. El hotel de turismo, como organización espacial capaz de albergar la actividad del ocio moderno, se gesta en los años 30 y cristaliza en los primeros 40. De forma análoga a lo ocurrido con las iniciativas turísticas en general, se produce en esas décadas un desplazamiento desde los capitales e intereses privados, casi los únicos que invertían en la hotelería del país, a pasar a constituir una política de Estado, que es esto que estuvimos viendo un poco hasta ahora, como en los primeros grandes hoteles, el Bristol, el Edén, el de Mar del Sur, eran todos capitales privados, y a partir de la injerencia de actores privados institucionalizados, como el Touring Club, el Automóvil Club, son actores sociales que presionan sobre el Estado para que intervenga en la construcción, en la activa construcción de alojamiento, de equipamiento, ¿no? El recorrido por Congreso y las iniciativas de regular el turismo buscaron evidenciar este corrimiento desde los primeros encuentros organizados por el ACA, donde el tema caminero protagonizaba la escena. Se pasó luego a reconocer la falta de capacidad de alojamiento para finalmente el primer Congreso Argentino de Turismo, que ya lo vimos, organizado dentro de la esfera estatal. La construcción de hoteles ya es política nacional y se concibe conforme a un plan, en el sentido de organización de actividades producto de estudios previos, estrechamente ligado a la estructura caminera, digamos, ¿no? Proyectos de hoteles estatales en turismo correspondientes a 3 momentos. El primero comprende aquellos realizados por parques nacionales en los años 30. El segundo momento ya es donde interviene la Dirección de Arquitectura de la Nación, y que es para con lo que habíamos visto de los 7 hoteles y las 25 hosterías. Y finalmente una última etapa también lo hace la Dirección de Arquitectura de la Nación, pero dentro de lo que es la etapa peronista, que es la etapa que viene. Seguimos dentro de sustitución de importaciones, seguimos en un momento donde tenemos una fuerte presencia estatal, donde los actores privados no es que esa fuerte presencia estatal hace que los actores privados no tengan incidencia, sino que hay una fuerte incidencia de los actores en términos de Oldham y O'Donnell, de los actores sobre las tomas de decisiones, o sea, las políticas estatales. Y vamos a ver cómo se genera y cómo cambia esto en el periodo que viene, que es el periodo peronista. Seguimos en el video que viene.